El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué era lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido en juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Estos textos bíblicos son muy bonitos por dos aspectos. Uno, porque en la primera lectura de la carta a los Hebreos es la continuación del texto bíblico que habíamos leído el sábado. Y el sábado nos mencionaban una cantidad de personajes que por la fe habían asumido el compromiso con Dios y que Él los había bendecido. O sea, que por la fe ellos habían dejado todo y se habían encomendado en las manos de Dios. Pues, queridos hermanos, recuerden muy especialmente que cuando el Señor nos llama y en la parte espiritual y en cuestiones de fe, primero se acepta y después se entiende. Esto no es fácil
para las personas que de pronto han realizado algunos estudios y de pronto han sido de esas personas que los rige la razón. Es muy complicado para una persona que ha sido regida por la razón en estos momentos decirle, mire, deje la razón para lo último y acepte las cosas como se le están diciendo. Pero tiene que ser así, hijos. En la parte de la ciencia, primero está la razón, primero se entienden las cosas, se explican y después se aceptan. En cuestiones de fe, primero aceptamos y luego entendemos, porque la aceptación es la sumisión total a Dios que nos está dando un mensaje. Y entonces, queridos hermanos, nosotros acogemos el mensaje y después analizamos por qué el mensaje hoy y por qué para mí y por qué fui a la celebración eucarística si yo no tenía pensado, si yo voy es a partir de los martes, si yo tal cosa, si yo tal otra. Pero ¿por qué ese texto bíblico? Por la situación que yo estoy viviendo en estos momentos. Entonces uno no comprende muchas cosas, pero la luz, la gracia de Dios, el amor del Señor que llega a tu corazón y al mío, nos va instruyendo, nos va dando la sabiduría, nos va dando el conocimiento para entender cuáles son sus designios. Por eso en el texto bíblico nos dice, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Estos, por la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos por la fe, por la fe, por la fe. Y la fe es lo que nos debería de mover a nosotros, queridos hermanos, como cristianos católicos convencidos y practicantes. O sea, hijos, es mucho más importante la fe que la misma ciencia. Yo, hijos, por todo el conocimiento que tenga, no me abandono en las manos de Dios, que es quien todo lo puede, que es quien hace el milagro, que es quien todo nos lo da. Y con la ciencia yo me voy poniendo por encima de todo el mundo. La ciencia me va dando unos indicios de que tengo mucho conocimiento, que valgo mucho, que soy muy importante para la sociedad. Pero, hijos, ¿será lo mismo para Dios? Si ese conocimiento no está de rodillas ante Dios, si ese conocimiento me llena de prepotencia, de soberbia y de falsa humildad, no sirve, hijos, no sirve, no sirve. Primero, acercarnos a Dios, ponernos en sus manos. Señor, todo lo puedes, aquí estoy, aquí está tu Hijo, quiero cumplir tu voluntad, quiero aceptarla, quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida para continuar caminando. Y Él te regalará la ciencia, te regalará todas las bendiciones habidas y por haber. Cuando tú te dispongas en las manos del Señor, Él hará el milagro y te guiará por el camino que Él necesite llevarte. Y allí donde Él te lleve, allí serás su instrumento para hacer el bien y para llevar a los hermanos la luz que has recibido.
Y en el texto bíblico, queridos hermanos, del Evangelio del evangelista San Marcos, vemos pues esta situación con el endemoniado de Gerasa, de los gerasenos. Y queridos hermanos, vemos pues allí un milagro particular del Señor. Es una situación particular porque no es común en los demás milagros. Él ha sanado leprosos, ha curado de enfermedades, ha resucitado los muertos, ha habido un sinnúmero de signos portentosos en el comportamiento del Señor, en el quehacer del Señor todos los días. Pero la curación de este endemoniado, hijos, es muy particular. ¿Por qué es particular? Miren, hijos, cada que el Señor sanaba, curaba y realizaba algún milagro portentoso, la comunidad le decía: quédate con nosotros, no te vayas, quédate con nosotros, necesitamos tu ayuda, necesitamos que estés con nosotros para que no nos falte pan, para que no nos falte salud, para que no nos falte espiritualidad. Y en este caso, hijos, la comunidad le ruega que se vaya. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Hijos, este endemoniado era un caso particular de una completa posesión del demonio total. No era un demonio. El mismo endemoniado le dice al Señor que él se llama Legión, o sea, que hay varios demonios en él. Y por eso él no podía salir de allí del sepulcro, y cuando menos, hijos, le permitía ir a los montes a herirse. Él mismo se hería, se iba hiriendo, se cogía piedras y se aporreaba. Él mismo gritaba fuertemente por los mismos dolores que él se causaba. O sea, el demonio lo estaba destruyendo. Cuando ve al Señor Jesús, sale y se postra delante de él y le pide que lo libere, que él quiere quedar sano, y le dice al Señor que él, que tiene que ver con Dios, que lo reconoce como el Altísimo, que lo reconoce como el Hijo de Dios. Pero recuerden que todo esto, el demonio no puede decir una verdad. El demonio no puede reconocer a Dios, no es capaz de reconocer a Dios. Entonces, el demonio le permitía a esta persona, ocultándose en él, poder hablar con el Señor. Hijos, y el Señor le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él le responde: Legión. Y el Señor los va a expulsar de él. Y estos demonios le piden al Señor que no los eche de esa comarca, de esa región, y que les permita ir a los cerdos. Los cerdos son un animal que no es bien visto en el ámbito judío. Por eso este relato está fuera de la región de los judíos. Hijos, y el Señor le da la orden a estos demonios que vayan a los cerdos, y los cerdos se van cantilado abajo, llegan al mar y se ahogan. Y ahí está el problema del milagro. Eran alrededor de 2,000 cerdos. ¿Qué era más importante para aquella ciudad? ¿Que este hombre fuera liberado o que los cerdos les produjeran un dinero? Pues que les produjeran los cerdos el dinero era lo más importante para ellos. Y para el Señor importa más el ser humano, la vida del ser humano, la sanación,
la libertad del ser humano. Y este pobre hombre estaba oprimido, poseído y cada día más encadenado al demonio. Al Señor no le interesan los animales, al Señor no le interesa salvar al ser humano. Quiere la creación con toda seguridad, pero es preferible que se mueran 2000 cerdos a que este hombre tenga que seguir bajo el poder de Satanás. O sea, que el Señor nos quiere decir que Él se la juega de cualquier forma por ti y por mí, para que seamos libres y para que Satanás no nos moleste, para que podamos cada día amarlo y glorificarlo y el demonio no nos oprima. El Señor nos quiere ver libres, nos quiere ver disfrutando de la naturaleza, nos quiere ver trabajando, nos quiere ver cuidando los animales. Claro que sí, la casa común, la creación del Padre, obviamente, pero por encima de toda la creación está el ser humano, sus semejantes. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo veo al hermano, tengo que ver en ese rostro el rostro de Dios. Por eso no debo hacerle el mal, por eso no debo hacerle el daño, por eso no lo debo engañar, por eso no debo ser injusto con él. Por el contrario, amarlo, abrazarlo, acercarlo, darle la mano cuando se caiga, ayudarlo a caminar en el momento de adversidad. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios con los hermanos, con los que son semejantes a mí y a Dios. Todos somos semejantes a Dios porque Él así lo ha querido. Entonces, queridos hermanos, ¿dónde está la situación que nos plantea hoy el Evangelio? En que en el corazón de aquella comunidad, de aquella ciudad, era el dinero y los bienes materiales, y no les importaba que un hombre fuera a morir encadenado por el demonio. Y cuando el Señor lo libera y le da la orden a los demonios que vayan a los cerdos, se matan los cerdos, queridos hermanos, todos le dicen que se vaya. Y le rogaban con insistencia que se fuera, que no lo querían ver. Luego, queridos hermanos, el endemoniado, que ya estaba liberado, le pide al Señor que lo admita en el grupo de los discípulos. Y el Señor no se lo permite. ¿Hay algún problema ahí? No. El Señor quiere que él vaya y le cuente a la familia cuál ha sido el milagro que Dios ha tenido con él. Que vaya y le cuente, que evangelice, porque es una persona que era totalmente reconocida en el pueblo y que ya viéndolo libre, con toda seguridad, muchos se irían a convertir. Pero los porquerizos, los que cuidaban los cerdos, estaban supremamente incómodos y por eso querían que se fuera rápidamente, porque pensaban que iba a arruinar su economía y que para ellos era preferible que muriera un hombre a que se murieran sus 2000 cerdos, sus 2000 animales. Pues hijos, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Salvar al ser humano o dejarlo morir? ¿Salvar un bien material y que se pierda una vida humana? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué hay en nuestro corazón? Ahí, queridos hermanos, es donde nosotros tenemos que sopesar qué es lo que en nosotros existe del mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos ha dejado la palabra de Dios
día tras día, cada que venimos al templo, a la celebración eucarística, cada que nos acercamos en nuestros hogares a la palabra de Dios, allí en la mesita de noche. ¿Qué es lo que el Señor nos ha ido indicando? Pues hijos, que primero está el ser humano, que hay que luchar por él, que hay que llevarlo por el buen camino, que hay que darle la mano para ayudarlo a levantar, que hay que instruirlo en la palabra, en la fe, en la espiritualidad, para que mañana o pasado mañana él también, como nosotros, sea un ser humano libre, sin absolutamente ninguna atadura, ninguna cadena que lo ate al pecado, que es el demonio, o a las diferentes filosofías y planteamientos de la sociedad que son un engaño. Hay que instruir al ser humano, a los niños, a los jóvenes y a los adultos en el cuidado de la fe, en la práctica de los principios evangélicos, en la práctica de los mandamientos, en la práctica de los preceptos de Dios. Y así vamos a ser todos libres. Nadie va a estar oprimido por el pecado, ni por la falsa sociedad, sino que con razón objetiva y con sabiduría que viene de Dios podamos iluminar todos nuestros entornos y un día aportemos al cambio de nuestra sociedad para que los valores vuelvan a tener el puesto que ocupaban antes y no como en estos momentos, que lo que antes era pecado ya no lo es y lo que antes era el bien ahora tampoco lo es. Queridos hermanos, en nosotros está seguir caminando, construyendo la iglesia, construyendo nuestra vida, ayudando a construir la familia, ayudando a construir una sociedad que ame a Dios, que tenga un santo temor de Dios y que encuentre en Él todo como el Creador que es, como Dios nuestro en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.